Perfecto. Todos me escuchen. Creo que sí me escuchan. Ya estoy probando el sonido. Y bueno, pues buenos días, familia. Buenos días. Qué bueno que están ahí. Gracias a los que se han conectado. Espero que pues lleguen otros también y se conecten con nosotros para escuchar lo que Dios tiene que decir hoy. Sí, como verán, hoy estoy en un lugar diferente de donde siempre estoy predicando. Hoy decidí sentarme aquí en el sillón. eh, Porque lo que vamos a hablar hoy, lo que voy a compartir, ni siquiera fíjate, no me sale la palabra predicar. Lo que voy a compartir hoy es muy personal, además, es muy cercano. Yo tengo amigos, compadres, primos, sobrinos, hermanos que van a escuchar esta prédica y espero que la podamos tomar en ese sentido, como un mensaje de parte de Dios. No lo digo, no voy a hablar como si yo fuera el pináculo de la dicha y de los valores y todas esas cosas. Por eso decidí sentarme aquí, para que sea una plática más cercana. También hay mujeres, mamás solteras, hay amigas, comadres, hermanas que están dirigiendo sus hogares y bueno, pues la prédica se llama Líderes que guardan el hogar eh, y la iglesia. Líderes que guardan el hogar y la iglesia. Hay una relación muy íntima entre liderar la iglesia, o sea, ser pastor en la iglesia, ser un servidor en la iglesia, ser un voluntario en la iglesia. Hay una relación muy cercana con la forma en la que gobierna su casa, con la forma en la que tu casa está dirigida. Entonces, pues creo que Dios quiere hablarnos hoy de una manera muy personal, muy particular. Escuché prédicas alrededor de todo esto, estuve haciendo algunos estudios, investigaciones acerca de Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Y bueno, el enfoque principal es hacia pastores, hacia líderes. Y sí, sí es el enfoque de la carta de líderes y pastores, pero mientras la estudiaba, me costaba más trabajo tener que predicarla, porque habla de lo que debe ser un anciano y un obispo, lo que debe ser un pastor y un siervo en la casa de Dios. Y entonces, cuando veía un poco los requisitos, haz de cuenta que ponía mi nombre y tache. Uy, entonces quedaba como, como cuando juega el América contra el Cruz Azul, 10-1 favor Cruz Azul, sí, porque la América ya sabes. Bueno, no nos vamos a meter en problemas de partidos y de equipos de fútbol, pero la América es terrible, ¿eh? ¿No? Bueno, en fin, cambiemos de tema. Entonces, a hacer una lista o quererme reflejar en esa lista me causó un gran peso. Sin embargo, Dios consoló mi corazón cuando descubrí eh, algunas partes que tiene este capítulo, estos versículos, que me enfocaron y que me dieron consuelo de saber que Dios está en el trabajo de restaurar, Dios está en el trabajo de resucitar eh, personas, de resucitar corazones, de resucitar carácter, de resucitar familias, de darles vida nueva, de recomponer, ¿no? Y creo que por ahí va a ir la prédica, así es que voy a mencionar varias cosas y quiero que las tomemos así, que las tomen así. Mira, estoy sentado aquí como si estuviera platicando contigo, de amigo a amigo, de compadre a compadre, de hermano a hermano, sintiendo también el peso y la carga de que es algo que todos tenemos que hacer. Así es que si tienes alguien en este momento, algún amigo, alguien que crees que le pueda servir estos consejos para reformar, para reestructurar, para darle vida nueva a su carácter, a su forma de ser, a su forma de pensar y que pueda ver esta forma de pensar, esta forma de ser a la luz de la palabra de Dios, a la luz de lo que Cristo quiere de nosotros. Entonces, pudiera traer mucha luz y mucha vida, mucha felicidad, mucho gozo en el hogar, principalmente. Ah, Así es que permítanme orar para comenzar. Voy a leer Primera de Tito, no, primero. Tito, la carta de Tito, capítulo 1, versículos del 5 al 9.
Así es que si tienes tu Biblia, apresúrate a acercarte a la carta de Tito, es una de las cartas pastorales, capítulo 1, versículos del 5 al 9. Y si sientes que te empieza a dar sueño o algo así, agárrate un cafecito, como yo, mira, aquí tengo mi cafecito, le doy un traguito a mi cafecito, se me quita el sueño. Si te da más sueño, puedes agarrar un chile verde y untártelo en los ojos y entonces el sueño, bueno, en fin, son extremos, ¿verdad? Pero, en fin, vamos a tratar de poner en línea nuestro corazón. Padre bendito, te doy muchas, muchas gracias, Señor. Te doy muchas gracias por ser un Dios eh, que en este tiempo, en el tiempo de la gracia, eh, estás mirando, Señor, lo que podemos ser en tus manos, Señor. Y estás queriendo convencernos, Dios queriendo convencernos de que es mejor vivir para ti, obedecerte a ti, Señor, buscarte a ti, hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor. Qué impresionante que Dios, el creador de todas las cosas, el universo, los cielos, los mares, la tierra, los planetas, todo, Señor, está tan interesado en cada uno de nosotros, tan, tan interesado, tan amoroso, Señor, que decidió enviar a su Hijo. Así de grande es su interés y su amor por nosotros. Y hoy quiere llamarnos la atención para decirnos cuál es la mejor opción de vida, cuál es la mejor forma de ser padres, la mejor forma de ser madres, la mejor forma de cuidar, dirigir, corregir y enseñar nuestra familia, Señor. Permite que tu palabra llegue al corazón directamente, Señor, de quienes lo necesitamos. Abre nuestro entendimiento, Señor, abre nuestra mente, eh, prepáranos, Señor, para poder escuchar qué es lo mejor, qué es lo mejor, Señor, qué es lo más santo, qué es lo más puro para nuestras vidas. Tu consejo, eso es lo más justo, lo más santo, lo más puro, lo más digno. Así es que te doy gracias por permitirme predicar esto. Te pido, Señor, perdón, Señor. Perdón primero por mis errores, perdón por mis fallas, perdón por mis pecados, Señor. Perdóname, Señor, límpiame, lávame, Señor. Lava mis manos, lava mi mente, lava mi boca, Señor. Úsame, bendito Dios, para poder transmitir tu palabra, Señor. Lo hago con el conocimiento de que si fuera para evaluación, creo que estaría en el último lugar, pero si fuera por tu voluntad, Señor, nadie puede oponerse. Y aquí estoy, Señor, para alabar tu nombre y bendecir tu nombre. Te doy gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Por ahí escucharon al perro. Es el único que no he podido corregir en mi casa, pero gracias. Este, bien, ya me dijeron que no soy. Bueno, en fin, ¿para qué les digo? Es la forma en la que, fíjate qué bonito se corrige y se domina en el lugar. Pablo dejó a Tito en la ciudad de Creta y dice el versículo, para que corrigieses lo deficiente, versículo 5, para que corrigieses lo deficiente. La palabra deficiente no quiere decir malo, no quiere decir equivocado. La palabra deficiente quiere decir que falta algo. Es decir, no está tratando de quitar lo malo y poner lo bueno, más bien está tratando de corregir o a sumar lo que hace falta. Y es interesante esta palabra porque en Creta ya estaban unas iglesias. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que esta ciudad de Creta tiene muchas fallas por su historia y por la población y por la continuidad de nuevas ideas que venían a través de nuevas personas? Porque era un puerto, es una isla que tiene varios puertos y entonces era un punto mercantil muy importante en ese tiempo, cerca de la ciudad de Grecia. Y entonces Creta era como el punto de entrada a Europa. De tal manera que llegaban muchas embarcaciones, muchos costumbres, muchas formas de pensar, y algunas de esas personas se quedaron a vivir ahí en Creta. De hecho, los primeros habitantes, los pobladores de Creta, son estos ex militares, ex soldados que ahora trabajaban a sueldo, ¿cómo le llaman? Ay, se me fue la palabra. Soldados que trabajan a sueldo. Entonces, eh, pues eran duros, eran recios y tenían una historia muy fuerte acerca
de sus antiguos dioses, de lo que creían los griegos. Toda esta nube de dioses, Zeus, por ejemplo, que era mentiroso, manipulador, de acuerdo a sus propias historias, y que hacía todo esto para vencer y para ganar. Entonces, en su pensamiento, el concepto de Dios tenía muchas cualidades y características humanas. De ahí que en el versículo anterior, versículo 3, Pablo dice que estas verdades, que Dios que no miente, ha dado su palabra para nosotros. Dios que no miente. Insiste en esa palabra para llamar la atención a la forma de pensar que tenían los cretenses. Bien, entonces, en este lugar, de alguna forma, no hay registros en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, perdón, de que Pablo hubiera estado ahí en este libro de los Hechos, cuando estudiamos el libro de los Hechos, en los viajes pastorales de Pablo, mencionan las ciudades donde fue él plantando iglesias y estableciendo iglesias. No menciona Creta, pero por lo que leemos aquí cuando dice que eh, por esa causa te dejé en Creta, parece que por lo menos llegó y visitó la ciudad de Creta y estableció iglesias, porque esa era su función pastoral, ese era el ministerio de Pablo. Cuando estudiamos la vida de Pablo, vamos a ver cuál era su ministerio, cuál fue su llamado. Su llamado principal era predicar el evangelio, establecer iglesias para que se continuara y se expandiera la palabra de Dios. Y esto pues trajera sanidad a las poblaciones. Bien, entonces estamos hablando de esta ciudad donde habían nacido ya iglesias, ya se estaban congregando, pero parece que había algo, faltaba algo. Por eso la palabra para que corrigieses lo deficiente. No quiere decir que está mal, parece que estaba deficiente, faltaba algo. ¿Y qué es lo que faltaba? Bueno, dice, estableces, para que establezcas en esa ciudad ancianos y obispos. Ah, de ahí que el enfoque principal es las características y cualidades que debe tener un anciano, un pastor, un ministro en la iglesia. Sin embargo, por eso les decía que cuando estaba yo estudiando esto, pues como estaba hablando los pastores, como está hablando las características que tiene que tener un ministro, pues me estaba pegando muchísimo. Dije, o sea, ¿qué les predico si yo soy el pastor? ¿Y qué les predico si está diciendo cómo debe ser un pastor? Y dije, no vaya a ser que me agarren a pedradas ahí mismo por fallar tanto. Entonces, pero Dios me dio el consuelo de que el enfoque que está implícito en estos 4 o 5 versículos es que para poder definir cómo debe ser un pastor, cómo debe ser un ministro, cómo debe ser un siervo en la casa de Dios, en la iglesia, la única forma de evaluarlo, de calificarlo, es ver cómo es en su hogar. La única forma de evaluar a un ministro es ver cómo es en su hogar. Así es que Pablo mandó o dejó a Tito para que corrigiese lo deficiente, porque la iglesia estaba creciendo, pero necesitaba orden, dirección y carácter de un liderazgo. ¿Cómo se evalúa el carácter de un liderazgo? Eh, Estos principios de cómo evaluar mencionan cómo debe ser, aplican más bien, aplican a los padres, madres, a los líderes en el hogar, mentores y toda persona que tenga influencia espiritual en otros. No necesariamente tienes que ser pastor, pero el punto de referencia es muy claro. Para ser pastor, para ser ministro, para ser siervo, en ese orden, pastor, ministro, siervo, tiene que evaluarse o tiene que reflejarse en la forma en la que liderea espiritualmente el grupo cercano. El grupo cercano, pues es para un papá sus hijos, para una mamá también sus hijos, su esposo, para un líder comunitario, para un maestro de escuela. ¿Cómo liderea? ¿Cómo se relaciona para un supervisor, para un jefe, para un dueño de una empresa, de una compañía? ¿Cómo trata a sus empleados? Así es como se evalúa, ¿no? Hoy veremos que la salud de la iglesia, pues comienza con la salud del hogar, y la salud del hogar comienza con la salud del carácter. La salud de la iglesia comienza con la salud del hogar, y la salud del hogar comienza con la salud del carácter. Entonces, pues aquí ya puedo descansar porque estas palabras, estos versículos nos van a hablar a todos.
Por eso me senté acá. No estoy ahora hablando directamente con mi pastor, sino te quiero hablar como amigo, como compadre, como hermano, como primo, como sobrino. Te quiero hablar men to men, mano a mano, para que podamos juntos eh, escuchar lo que dice Dios. Y Dios, recuerda, Dios es un Dios que vino a darnos perdón y gracia. Dios viene a consolarnos primero, viene a mostrarnos su amor para que podamos querer obedecerlo. Eh, yo veo un Dios en la palabra de Dios, un Padre Jehová, Dios que eh, quiere llamarnos la atención a través del amor, no a través de castigos, no a través de reglas, no a través de juicios, pero a través del amor. Quiere que veamos cuánto nos ama. Y al entender cuánto nos ama, cuánto te ama, puedes interesarte por este Dios que te ama. ¿Por qué me amas si yo no merezco? Oh, entonces empiezas a comprender y estudiar que Dios te ama a pesar de, porque Dios quiere transformarte en una nueva persona. Es un Dios que no viene a acusarte, primero viene a amarte, para que entonces podamos abrir el corazón y reconocer que, que hemos fallado. Porque cuando alguien viene a regañarte, lo primero que hacemos es cerrarnos y decir, a mí que me dices si tú, si tú, si tú. Pero Dios quiere primero mostrarte su amor. Y cuando entiendes su amor, esa puerta del corazón se abre y entonces puedes decir, ok, Señor, muéstrame dónde me he equivocado, ayúdame a entender, ¿no? Ayúdame a comprender esas cosas. Por eso te digo que te estoy hablando de línea a línea, de hombre a hombre, no, no como el mejor padre o el mejor pastor o el mejor hermano, pero como alguien que ha pasado por esas cosas. Y que tal vez sigo pasando, ¿no? Tal vez si le preguntas a mi esposa, a mis hijos, me descalificarían inmediatamente, o a amigos o a conocidos. Eh, Sobre todo amigos me descalificarían inmediatamente, pero es porque son envidiosos. Ah, cierto. Eh, pero sí, sí, no se trata de predicarte de cómo debes hacer las cosas, sí como yo las he hecho. No, se trata de que abramos el pensamiento y el corazón para escuchar la voz de Dios. Así es que pues vamos a empezar. La misión de Tito era corregir lo deficiente y, y ya vimos que Pablo envía a Tito a establecer líderes que reflejen el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque sin liderazgo piadoso, el pueblo sufre. Hablándole a los pastores, hablándole a los papás, hablándole a las mamás solteras, sin liderazgo piadoso, ¿no? Y te acuerdas que dijimos que una vida piadosa no es una vida sufrida o sacrificada. Una vida piadosa, una vida es una vida en la que todo lo que hemos entendido de Dios, todo su amor, toda su gracia, lo ponemos en práctica. Y ahora somos amorosos, somos compasivos con los demás, primero con nuestras familias, con los cercanos y en general. Entonces, un liderazgo piadoso, sin liderazgo piadoso, el pueblo sufre. Dice Proverbios 29:2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Y bueno, pues si lo aplicamos a padres de familia, por ejemplo, cuando un padre no está en línea con la palabra de Dios, pues vemos todos esos hogares disfuncionales en los que el padre, queriendo hacer lo mejor en sus propias fuerzas, termina haciendo daño, ¿no? Y todos lo hemos hecho, todos hemos pasado por eso. Nadie, dicen que no hay un libro, un manual o una clase para titularte de padre o de madre, y que entonces pues aprendes en el camino. Y a veces el camino es muy, muy eh, pedrajoso, no, empedrado, perdón. Así es que lo primero que está diciéndonos aquí esta carta es que debemos corregir lo que falta. Es decir, ya son padres, ya somos madres, no, pues, ya somos padres, ya somos madres, ya somos líderes en el hogar, ya somos tíos, ya somos padrinos, ya somos alguien que tiene de alguna forma un liderazgo, ¿no? Entonces, ya estamos ahí, como en el caso de las iglesias en Creta, ya estaban ahí. No era hacer nuevas iglesias, no era hacer nuevas congregaciones, sino corregir, corregir o añadir lo que faltaba. Y aquí Dios ha puesto como líder espiritual dentro de
Dios te ha puesto como líder espiritual dentro de tu hogar. Si tú te ordenas, tu casa se ordena. Si corriges lo deficiente en ti, podrás corregir lo deficiente en tu familia. Es personal. Aquí el llamado no es a otra persona, es a ti directamente, papá, primo, tío, hermano, hermana, mamá, soltera. Si tú, Dios, si tú ordenas, eh, si tú te ordenas, ordenas tu casa, y si corriges lo deficiente, pues entonces puedes corregir lo demás. Algunas preguntas que me gustaría que fueras poniendo en tu mente en esta prédica. ¿Qué áreas deficientes necesita Dios corregir hoy en tu hogar? ¿Qué áreas deficientes necesita Dios corregir en mi hogar? En mi carácter, en mi manera de hablar, en mi manera de reaccionar. ¿Qué áreas Dios necesita corregir? Ya estás ahí. Eso es lo que me dio mucho consuelo. No se trata de apuntar, no se trata de decir todo lo malo que has hecho, porque todos hemos pecado, todos le hemos regado, todos hemos funcionado de alguna manera como padres, como tíos, como líderes en nuestro hogar. Acuérdate que la palabra líder es eso, ¿no? Es tener la responsabilidad de cuidar y de dirigir, eh, ya sea un trabajo, ya sea una familia, ya sea un grupo de compañeros. Eh, ¿Qué necesitas corregir? ¿Qué necesitas corregir en tu hogar? No cambiar, no quitar, pero corregir, aumentar. En tu carácter, ¿qué necesitas corregir? En tu manera de hablar, en tu manera de reaccionar. Ah, es eso. Versículo 6 dice, el carácter de un líder comienza en el hogar. Y este versículo fue el que me dio pauta para bajarme del púlpito como pastor y hablarme y hablarte de persona a persona. El carácter del líder comienza en el hogar, porque la forma de evaluar quién debería ser el obispo, quién debe ser el pastor, quién debería ser un servidor, eh, dice que empieza, por ejemplo, con ciertas características. Dice el primero, marido de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Es el primer punto de referencia. El texto señala primero la fidelidad en el matrimonio y la dirección espiritual en los hijos. Es lo primero que señala, la fidelidad y la dirección espiritual. Dios estableció una prioridad, primero el hogar y después la iglesia. Y esa es una gran verdad. Primero el hogar y después la iglesia. No se puede servir en la iglesia cuando tu hogar no está bien, ¿no? Y esto lo he visto, pues todo lo hemos visto, ¿no? Desde pastores hasta voluntarios. Alguien quiere servir como voluntario, wow, tantas historias que te pudiera contar acerca de las experiencias que he visto desde, te digo, un voluntario que simplemente está para recibir a las personas y dar la bienvenida, pero que su hogar no está bien. Cuando llega a servir, pues sirve mal, y sirve mal porque su hogar está mal. Entonces, es a veces, he estado como am, encargado de cuidar un equipo de liderazgo bastante grande. Y entonces, eh, cuando como líder o como responsable de esa área encuentras algo que le hace falta corregir y te dedicas a eso, pero la persona no está dispuesta a corregir, no está dispuesta a aceptar, hay un gran conflicto, porque cuando no estás dispuesta a escuchar que algo te falta, cuando debes corregir, bloqueas tu corazón y tu mente y las cosas se ponen peor, ¿no? Cuando alguien se aferra, no, aquí las cosas en mi casa se hacen así y no va a venir nadie a decirme cómo, ¿no? O un padre o un padrino, aquí estoy hablando de mano a mano, de compadre a compadre. Si yo te digo, oye, es que algunas cosas no están bien, pero dices, no, yo siempre las he hecho, así me enseñó mi papá y así las hemos hecho, y- pero te quiero decir lo que Dios quiere decir y decirte, y cierras tu corazón, hay un conflicto doble porque ahora has escuchado que lo que estás haciendo, ¿no?, delante de los ojos de Dios, pudiera no estar bien, pero te estás aferrando a seguirlo haciendo. Y entonces, pues ahora estás funcionando como, como en una constante lucha, en un constante enojo, en un constante dolor de estómago, de saber que no está bien, pero no le voy a hacer caso, ¿no? No está bien lo que hago, pero no voy a doblegarme, ¿no?
Estas palabras las he encontrado con amigos, con hermanos, ¿no? Hermanos en familia también, que eh, darles un consejo, "Nah, a mí no me diga nada, yo así soy". Amigos que han dicho, mira, yo mientras a mi casa no le falte dinero y tengan mis hijos tengan comida, yo soy libre de hacer fuera de mi casa lo que quiera. Y dices, "Bueno, no". Ah, pero cuando ya hablas de que no es así, eh, pues Dios pone esa semilla en el corazón de las personas. Y la puso en mí, por ejemplo, ¿no? Te digo que yo en un tiempo, pues me burlaba de los pastores, me burlaba de esas cosas de la iglesia. Y cuando me llevaron a la iglesia, me acuerdo que la primera vez que estábamos en una congregación, estaban alabando todos, cantando y levantando las manos y levanten sus manos, hermanos, y yo medio entre risa, medio entre burlón, de, yeah, all right, ¿no? Así como, tan locos estos cuates, ahí con sus manos levantadas y unos llorando, y de, "Ay, qué fanáticos, qué ridículos, qué". Y un día estaba yo así, Señor Padre, perdóname, sí, con mis manos levantadas, pidiéndole a Dios, dándole a Dios gracias, pidiéndole a Dios consuelo, muchas, muchas cosas. Pero esos cambios solo vienen cuando doblegamos nuestro cuando añadimos a la falta de carácter los consejos de Dios. Por eso Timoteo dice en el versículo 5, en la carta de Timoteo, capítulo 3 versículo 5, otra carta pastoral, eh, dice, hablando de los siervos en la iglesia y teniendo como referencia su hogar, dice, pues si el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y aquí Timoteo se va duro y hasta el fondo. Hablándole a un pastor, imagínate un pastor que no tiene bien su hogar. Dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo puede cuidar la casa de Dios? Y ahí por eso tengo, mejor me senté, que digo, bueno, hay muchas cosas a veces eh, que hay que corregir, pero el consuelo es Dios no exige perfección, pero sí consistencia, ejemplo, dirección y presencia. Dios no quiere que seas perfecto o perfecta como madre. No espera que haya sido perfecto, perfecta. Eh, no, no es eso. La palabra de Dios ya está ahí. Las iglesias ya estaban ahí. Dice, corrige lo deficiente, o sea, lo que hace falta. Ya estamos aquí. Muchos de nosotros ya somos padres por muchos años, madres por muchos años, padrinos, amigos, líderes, tíos, todo. ¿Qué hacemos? O sea, no, Dios no está pidiendo que hayamos sido perfectos. Dios quiere que en este momento abras tu corazón, abras tu conciencia, empieces a ver el ejemplo y a ser ejemplo, empieces una nueva dirección y empieces a estar presente, ¿no? ¿Cómo puedes aplicar esto? Una aplicación personal. ¿Qué hago con esto? Bueno, dice, eh, tu esposa necesita un esposo fiel y espiritual. Y, y qué pesado es cuando, bueno, en fin, ¿qué te cuento? Tu esposa necesita un esposo fiel y espiritual. Tus hijos necesitan un padre o una madre que los guíe, no solo que les provea. Tus hijos necesitan un padre o una madre que los guíe, no solo que les dé lo que necesitan, que los provea, sino que los guíe. Tu hogar debe ver en ti el Evangelio antes que escucharlo de tus labios. ¿Pusiste atención? En tu hogar, los miembros de tu familia deben ver en ti el Evangelio antes de escuchar lo que dice el Evangelio. Una refrán popular dicen los hijos a los padres, lo que haces no me deja oír lo que dices. Eh, tenemos que servir y guiar con el ejemplo, ¿no? Usted no tome, usted no fume y estás tomando y estás fumando. Usted no mienta y estás mintiendo. Usted no robe y haces tranzas, negocios. Ah, es difícil es formar el carácter de los hijos cuando el carácter de uno mismo está mal, ¿no? ¿Cómo le enseñas a un hijo a no tomar, no esconderte algo en la tienda cuando tú lo haces?
es increíble los ejemplos que pudiéramos poner, pero poner ejemplos es como echarle la culpa al otro. Y la cuestión aquí es que tú estés pensando en lo que tú has hecho, no en lo que has visto que otros hacen. Acuérdate, tú, madre, padre, tío, padrino, lo que sea, tienes una gran responsabilidad. Hay personas, hay jóvenes, hay niños que te están observando y están buscando un liderazgo, quieras o no, están buscando un liderazgo. Mamá soltera, tus hijos están buscando un liderazgo. Papá, papá soltero, mamá casados, el matrimonio, los hijos están buscando un liderazgo. Así es que nunca, trata de no escuchar esto de que lo que haces no me deja oír lo que dices. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 es un bonito pasaje bíblico, porque si me dices, ¿y cómo hago esto de enseñarle a mis hijos? ¿Cómo hago esto? Dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7. Dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es esta palabra que yo te mando hoy, dice, las repetirás a tus hijos y las mostrarás cuando andes en el camino, en la vida. Es interesantísimo que la forma de corregir lo que hace falta es añadir la palabra de Dios a tu vida, añadir el consejo de Dios a tu vida. Porque cuando añades el consejo de Dios a tu vida, cuando añades la palabra de Dios a tu vida, no queda espacio para lo que no sirve. Tú vas a ver cómo la luz de la palabra alumbra en la oscuridad. Un día me pusieron este ejemplo y suena muy básico, pero tiene mucha profundidad. Si tú tienes en tu casa, por ejemplo, aquí estamos en la sala y el baño está cerrado, está oscuro. Si tú abres el baño, la oscuridad de la casa, del baño, no alumbra, digo, no invade esta área, ¿verdad? La oscuridad no invade esta área. Más bien esta luz invade ese cuarto. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios corrige cuando llega a tu corazón porque desplaza lo que no está bien. La luz de Dios desplaza lo que no solo alumbra lo que no está bien, pero desplaza lo que no está bien. Por eso Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 son muy profundos en ese sentido. Estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos cuando andes en el camino y las escribirás en las puertas de tu casa y estarán como frente, como frontal en tu frente. Es decir, pensarás en ellas todo el tiempo, etcétera, etcétera. Es la forma de corregir tu carácter. No estoy hablando de que vayas a ser pastor, de que vayas a ser líder. Estamos llegando a lo básico. ¿Cómo está tu lugar? ¿Cómo está tu carácter? ¿Cómo están los que están cerca de ti? Eh, esta parte la estaba Tito y cuando se predica acerca de esto se refiere a las cualidades que tiene que tener un pastor, ¿no? Sus hijos ordenados, ser fiel, ser hijos creyentes, etcétera. Y luego dice, utiliza otra palabra, el líder como administrador. En versículo 5 dice eh, obispo. Déjame decirte. Am, a los ancianos, perdón. En el versículo 5 dice, para que corrijas lo deficiente, estableciendo ancianos en la ciudad. En este otro versículo, versículo 7, dice, porque es necesario que el obispo sea responsable. ¿Qué quiere decir? Está hablando de dos personas diferentes, anciano y obispo. Déjame rápido decirte que culturalmente, en ese tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se pueden intercambiar las palabras para referirse a la misma persona, anciano y obispo.
Anciano se refiere más al carácter de la persona, cómo es la persona. Un anciano puede ser simplemente este grupo de hermanos que cuidan y aconsejan y apoyan al pastor, pero también un anciano puede ser el pastor mismo. Ahora, ¿cómo un anciano puede ser pastor? Más bien, ¿qué características tiene un pastor o un siervo? Pues las características de un anciano, que es las que acabamos de ver. Características personales, características de carácter. Cuando menciona obispo, el pastor también puede ser obispo, porque el obispo es la función no quiero decir del puesto, pero es la función de la responsabilidad. El obispo es administrador, el obispo es guía, el obispo tiene que ver con las funciones más de servicio y de liderazgo en la iglesia. Entonces, un anciano, que es el pastor, también puede ser obispo, porque también se encarga de la administración y del liderazgo, que no es lo recomendable, ¿eh? La estructura de la iglesia en el Antiguo Testamento era siempre un grupo de ancianos. De hecho, aquí lo que vemos es que Pablo manda a Tito a establecer ancianos, es decir, personas con carácter moral, con carácter eh, noble, un carácter que le permita guiar a las demás personas. No a establecer tanto como obispos, pero ancianos. Entonces, en una iglesia es sano que no solo el pastor pastoree, pero que haya un grupo de ancianos con un carácter noble que lo ayuden, y que guíen también a los hermanos. Conozco iglesias en las que hay un grupo de ancianos, tres, cuatro, cinco, dependiendo la tamaño de la iglesia, que están muy cerca del pastor, ¿no? Y esto funciona porque se toman mejores decisiones, el pastor descansa su corazón, está más tranquilo, más relajado, más enfocado en la palabra de Dios, es decir, ayuda muchísimo. No voy a caer en controversias, pero vamos a llegar a estudiar las cualidades de un pastor y nada más te voy a mencionar, lo voy a tratar como un tema muy, muy específico. eh, en estos versículos, en Timoteo y en la carta primera de Timoteo, cuando establece pastores, las palabras con las que se dirige para definir un pastor, habla siempre de un hombre, habla siempre de un hombre pastor. Eh, He estado haciendo un estudio acerca de pastoras y personalmente he llegado a la conclusión de que no hay apoyo bíblico para que en una iglesia haya pastoras o ancianas. No es que no tengan la capacidad, no es que no puedan funcionar, no es que no tengan el conocimiento, pero en el orden de Dios, déjame decirte así, delante de Dios no hay judío, no hay esclavo, no hay hombre, no hay mujer, todos somos iguales, pero tenemos diferentes responsabilidades. La responsabilidad del hombre en la casa es ser líder espiritual, líder moral, protector y proveedor, nada más. Ah, la esposa puede ser protectora, puede ser proveedora, por ejemplo, puede ser líder moral, pero liderazgo espiritual le corresponde al hombre. Le corresponde al hombre porque así es como Dios estableció las cosas. Y quiero cerrar este paréntesis. En su momento haré una prédica donde explique por qué mi punto de vista personal es ese. No puede haber pastoras, no puede haber ancianas, no puede haber una mujer responsable de una congregación. ¿Ok? Eh, Aquí está hablando le está hablando a los hombres y a las mujeres, pero estamos estableciendo que este liderazgo está en el hogar, no en la iglesia. Entonces, cuando habla en el versículo 7, dice que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de la casa de Dios. En el versículo anterior habló de ancianos y nos dijo cuáles son las características del carácter, que son más morales. Aquí dice que debe ser, es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador. Cualidades que debe tener un líder en el hogar también. Ser administrador significa manejar bien,
lo que no es tuyo. Esa es la definición de administrador. Manejar bien lo que no es tuyo. El hogar no es nuestro, Dios nos lo prestó. La esposa, los hijos, el tiempo, el testimonio, todas son cosas que debemos administrar bien. No son nuestras, ni la vida es tuya. Los hijos no son tuyos, son prestados. Algunos son adoptados. Y, y bueno, mi sobrino siempre lo estaban vacilando con que él era adoptado y se convenció tanto, hijo de mi hermana Flor, se convenció tanto de que era adoptado que un día le preguntó a su mamá, mamá, ¿es verdad que soy adoptado? Y ella le dijo, para convencer, para calmar su corazón, para decirle que no era adoptado, le dijo, hijo, ¿tú crees que si fueras adoptado habría escogido al más menso? Entonces fue como consoló su corazón. No eres adoptado, dices. Eh, no son tuyos, ni tus hijos, ni tu familia, ni tu esposa. Dios te los ha puesto cerca de ti. El trabajo, el dinero, Dios lo provee para que tú seas un buen administrador de las cosas que Dios te pone bajo tu responsabilidad. Eso es ser administrador. Eh, y Pablo hace una lista de cosas que no deben ser. No debe ser soberbio, un administrador, un obispo, un padre, una madre. No debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso. Y pudiera pasarme mucho tiempo hablando de cada una de estas cosas, pero son 5 nos que van a proteger nuestro hogar. Son 5 nos que nos ayudan a cuidar nuestro hogar. Una casa se destruye por la soberbia, los gritos, los pleitos, la falta de dominio propio, por el amor al dinero. Estas cosas, cómo destruyen un hogar. Y es lo que los 5 nos que está poniendo aquí. No pendenciero, eh, no, no soberbio, no iracundo, eh, no dado al vino, no codicioso. ¿Cómo estas palabras encierran los problemas que pueden destruir un hogar? Un papá que es iracundo, una mamá que es iracunda, difícilmente tiene una relación sana con sus hijos, ¿no? Iracundo. Iracundo es alguien que responde, que es violento, que es enojón, que es mecha corta, le dicen, que para todo se prende, que es iracundo, peleonero, más bien iracundo, ¿no? Eh, Codicioso, ¿no? Agarrar y agarrar y agarrar y ¿cuántas veces hemos visto sufrir de la sociedad donde queremos darle a nuestros hijos lo que yo nunca tuve? Y les compras todo, tenis, zapatos, iPhone, teléfono, todo. Y de repente te das cuenta que te preocupaste tanto por trabajar, por ganar dinero para darles lo que tú no tuviste, que les diste, que tampoco les diste lo que tú no tuviste. Una formación, un carácter, un corazón, un propósito en la vida. Porque si tu propósito es hacer dinero, yo he visto muchas personas que mueren o que llegan a una edad adulta y están solos. Tienen mucho dinero, pero están solos. No codicioso, no pendenciero, no dado al vino. Fíjate, aquí la palabra es no dado al vino. No es que el vino sea malo, porque la palabra de Dios dice que no os embriaguéis con alcohol, con vino, donde hay disolución. La embriaguez es el exceso, la embriaguez ya es donde. Aquí dice no dado al vino. ¿Cuánto? ¿Qué tanto? Una, dos, tres, cuatro, 5 cervezas, 8, 10 cartones. No dado al vino, no pendenciero. ¿Cuánto es no dado al vino? Pregúntaselo a Dios. Pregúntale a Dios cuánto para ti, en lo personal, es bajarle 2 o 3 rayitas al uso del alcohol. Sé honesto y Dios te va a hablar. Yo no te voy a decir si una, dos, cuatro, cinco son malas, buenas, pero tú puedes orar con Dios y decirle cuánto es no dado al vino, cuánto está bien, cuánto está mal. Y Dios te va a hablar. Pero sé honesto, porque a Dios nadie lo puede engañar. A Dios no lo puedes mentir, a Dios no lo puedes.
manipular, Dios te habla con la verdad. Estas cinco protegen nuestro hogar. Cuando no existen estas cinco, Proverbios 14:1 dice así: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Tiene mucho que ver con la compañera que Dios ha puesto. La mujer necia, la mujer sabia edifica su casa. La necia con sus manos la destruye. Este versículo es muy poderoso cuando le habla a la mujer que debe ser ayuda idónea para su esposo, ayuda fiel, ayuda sabia para su esposo. La mujer sabia edifica su hogar. ¿Cuál es la aplicación familiar? Bueno, hay cinco cosas que están mal. Cada enojo innecesario es un ladrillo que cae. Cada palabra áspera es una grieta. Y ya han habido muchas tal vez. Hay muchos ladrillos que han caído, ¿no?, de tu casa. Pero en la palabra de Dios siempre hay consuelo y dice que cada actitud humilde es una reparación. Una actitud humilde es reconocer que me hace falta mucho y quiero que Dios me ayude. Y eso dice que es una reparación. Cada gesto de amor fortalece los cimientos. Tienes tiempo, tienes vida, tienes oportunidad de empezar a dar amor. Amor sincero, amor de calidad, amor de corazón. Es la forma de corregir. Dios siempre nos está dando una segunda oportunidad. La primera es ser humilde. Y humilde es entender y saber que la hemos regado, pero la podemos juntar. Ya la regamos, ahora a través de la palabra de Dios la podemos juntar y empezar a corregir. Eh, Son los nos, pero en el siguiente versículo, en el 8, nos da las características o cualidades positivas. Dice que el anciano, el obispo, el pastor, el padre de familia, la madre de familia, dice, se debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Y, a ver, trata de ponerle palomita al que, si lo tienes. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y dueño de sí mismo. Creo que aquí la única que queda así como hospedador, hospedador, ¿qué quiere decir? Bueno, hospedador tiene que ver con, tenemos que ubicarnos en la geografía y en el tiempo de esos lugares donde no había hoteles. No había hoteles y normalmente pues las personas viajaban de un lugar, como en la isla de Creta, ¿no? Y entonces viajaban de un lugar a otro, a veces tenían que dormir o quedarse en lugares ásperos y parece que en la iglesia podían encontrar un lugar donde estar. Hospedador era tener la oportunidad de licuar profundamente, no, perdón, tener la oportunidad o ya de recibir a personas y darles consuelo, darles descanso, darles este eh, un espacio, ¿no? Y a veces eran personas que no conocían. Entonces, hospedador tiene que ver con esta cualidad o facilidad de ser abierto en tu corazón y de poder compartir con diferentes personas. No que te las lleves a tu casa a todos, esa no es la aplicación actual, pero que sí tengas la actitud de relacionarte con cualquier persona, ¿no? Que no tengas prejuicios de decir, no, a esta persona no le hablo. Ah, yo con ellos no me junto. ¿No? Yo con aquellas personas de ese color no me junto, ¿no? O de esa posición económica yo ni les hablo. O nada más los de mi grupo, ¿no? O porque no van a la zumba no les hablo, ¿no? O porque no hacen esto no les hablo. O porque no se visten como yo, o porque no escuchan lo que yo. No, no. Hospedador tiene que ver en la aplicación actual con esta apertura en tu corazón, de poder recibir en tu corazón y a estar abierto para poder abrir puertas de comunicación con otras comunidades, con otras culturas, con otros estatus económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una película que se llama A Medias Tintas, y en una de las escenas, esta iglesia, pues parece que es una iglesia acomodada, y llega un hermano que ha estado yendo a los barrios a predicar y a evangelizar, y ha estado evangelizando a tres o cuatro muchachitos que son drogadictos, que están
pues tirados en el vicio, pero Él les ha estado hablando de tal manera que ellos escuchan la voz de Dios y empiezan a tener esperanza, esperanza de que puede haber una vida diferente a la que han estado viviendo. Esa esperanza que alumbra el corazón cuando tú volteas y escuchas la voz de Dios y te dice, te perdono tus errores, te perdono. El escuchar la palabra perdón, entender lo que significa eso, crece en ti una esperanza. La esperanza de que puedo cambiar, puedo recuperar, puedo volver a ponerme sobre mis pies y volver a caminar. Y entonces este joven evangelista trae a las jóvenes que estaban haciendo drogas, pero que viven en un barrio, pues viven, traen su ropa limpiecita, pero pues se ve que son de barrio. Y en la escena se ve que al llegar se sientan y los otros los ven así como, uy, ¿no? Y incluso es el pastor el que dice, hermano, ¿qué hacen esas personas aquí? Van a, o sea, habla mal de lo que somos como congregación. Y digo, ah, hay iglesias así, ¿eh? Que apartan los primeros sitios para las personas que más donan, las personas que más diezman, que tienen un trato especial para ciertas personas y a otras las mandan atrás. Eh, oh, hay iglesias de todo tipo. Hay iglesias que, que rompen el corazón cuando ves cómo funcionan y cuando ves cómo Dios es. Y cuando ves el corazón de Jesucristo y ves esta iglesia, y esta iglesia debería ser donde Jesucristo eh, es el estilo de vida, dices, no, como que Jesús al que conozco no cabe en esta iglesia eh, en la que estoy o en la que conozco. Y bueno, pero esa claridad de pensamiento te la trae esto, escuchar la palabra, escuchar las prédicas. Esas virtudes de las que hablé son virtudes del corazón de Cristo. Un hogar donde el líder camina en esto es un hogar seguro, estable y lleno de paz. Un hogar donde el líder, ya sea mamá soltera, papá, mamá, padre soltero, que camina bajo estas reglas, es un hogar seguro, estable y lleno de paz. Ayer platicaba con una familia en la que estábamos, no bendiciendo, pero celebrando que están abriendo su hogar, y les decía eso, ¿no? El hogar debe ser un refugio, porque afuera hay muchas cosas malas. Nuestros hijos deberían sentir que su hogar es un lugar donde, wow, están protegidos por el amor, están cuidados, eh, pueden ser comprendidos, pueden ser escuchados, pueden buscar dirección. Debe ser el hogar, un hogar seguro, estable, es decir, manejamos las cosas de esta forma. No se manejan, depende del estado de ánimo de la mamá o del papá, ¿no? Si vino enojado, si vino de buenas, si la mamá está de buenas, si la mamá quiso limpiar, si no quiso limpiar. No, es un lugar estable. Un lugar estable es un lugar seguro, pero también es un lugar que está lleno de paz. Cuando hay seguridad y hay estabilidad, hay paz, hay tranquilidad. Eso es lo que Dios está hablando. Tú eres un papá, una mamá, un esposo, una esposa que tienen esa responsabilidad. No hay de otra, no hay dónde hacerse. Amigo, compadre, hermano, primo, no hay, esa es tu función, promover un hogar así. Ah, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 habla de los frutos que generan en ti el escuchar la palabra. Porque si me dices, ok, ¿cómo le hago para tener un hogar en paz y seguro si todo el tiempo estamos peleando y hemos pasado mucho tiempo peleando y ya nos hemos dicho hasta lo que no, ni para acabarla, dicen unos, la suegra está en la casa, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, cuando tú te expones a la palabra de Dios, cuando tú permites que el Espíritu Santo llegue a tu corazón, el Espíritu Santo produce en ti cosas que tú no vas a poder ni producir, ni imitar, ni crear, ni aparentar. Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 dice qué es lo que produce en ti la palabra de Dios cuando abres tu corazón y abres tu mente. Dice Gálatas capítulo 5.
Versículos 22 y 23 dice, más el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de que el Espíritu esté en tu corazón es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Te fijas la lista de los frutos que Dios puede producir en ti cuando te expones a la palabra? Cuando esos frutos empiezan a salir de tu interior, tú no tienes que falsificar la paz. Tú no tienes que falsificar la seguridad. Simplemente la empiezas a vivir. Empiezas a vivir un hogar lleno de paz, un hogar seguro, un hogar estable. ¿Por qué no permites que el Espíritu Santo venga a tu corazón? Yo sé que muchos de nosotros, como yo me pregunté, ¿cómo puedo hacer eso que no hacía? ¿Cómo puedo borrar las mentiras, las cosas que he hecho, los dolores, los engaños? ¿Cómo puedo? No vas a poder. No podemos retroceder el tiempo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos tener un nuevo futuro. Tener la esperanza de que Dios puede darte vida y vida en abundancia. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, produce estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Me gustaría tener esos frutos? Un hogar lleno del fruto del Espíritu Santo es un hogar donde Dios habita, y donde Dios habita, nada lo puede derribar. Los hijos aprenderán de tu carácter más que de tus palabras. Los hijos aprenden más de tu carácter que de tus palabras. Y bueno, casi terminamos. El versículo 9 dice que este obispo, este pastor, este líder, este papá, esta mamá debe ser retenedor de la palabra fiel para poder exhortar y convencer. No para pelear, no para discutir, pero para poder convencer a los que estén en error. El líder debe conocer la palabra, retenerla en su corazón y usarla para enseñar, para corregir, para exhortar y para proteger la verdad. Cuatro, no pueden ser muchas, pero el líder debe conocer la palabra para poderla enseñar. De ahí que una iglesia donde te predican solo emociones, ¿qué creas eso? Solo emociones. ¿Sabes? Hace poco escuché a una persona que predica, que por cierto es pastora, para empezar, que conocimos hace casi 25 años, ¿no? Y escuché lo que predicaba. No estoy criticando, simplemente te estoy hablando un poco cómo es el ejemplo que yo he vivido. Y no porque yo lo he hecho bien, te voy a explicar. Oí la prédica que hizo hace 1 o 2 semanas y no escuché más que Dios te ama, eh, Dios es milagroso, poderoso, aleluya, levanta las manos y repite, y Dios puede, y Dios es sol, y Dios es calor, y Dios es la luz, y Dios es brillo, y no es ningún versículo en forma, ninguna explicación en forma, sino que versículos así. Y nosotros, mi familia y yo, mi esposa y yo estuvimos como por 15 años en una iglesia, que por cierto por ahí las conocíamos, donde todo era eso, emoción y testimonios, y era media hora de alabanza, que a mí me encantaba, y por eso estaba yo en ese lugar, creo. Media hora de alabanza y me encantaba la música y cantaba yo, pero después de la alabanza venían testimonios y pasábamos otra media hora, a veces hasta 1 hora contando testimonios. Y la gente contaba testimonios desde, ay, quiero contar el testimonio que estaba yo cortando un jitomate y me corté y sentí mucho dolor y le dije, Señor, ayúdame, cálmame este dolor. Y de pronto el dolor se fue. Y eran testimonios así, ¿no? Y luego venía después de esto el pastor con una prédica y eran puros gritos y pastor y emoción y emoción y emoción y terminábamos con otros 15 20 minutos de alabanza, que pues era lo que me gustaba, entonces llegaba al principio y me quedaba al final por la alabanza. Pero en 15 años puedo decir que
que Dios estuvo ahí, ¿no? Dios habló, llamó la atención a mi corazón. Pero después fuimos a otra iglesia donde el pastor nos enseñó lo que es la prédica expositiva, exponer la palabra. ¿Por qué dice esto? ¿Cuándo lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿A qué dice? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y estudié la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo, alumbró mi entendimiento y alumbró mi corazón. Entendí muchas cosas que sentía, pero no comprendía. Y comprendí muchas cosas que pensaba que no entendía. Así es que un líder debe conocer la palabra para poderla enseñar, para poder dar razón a todo aquel que demande, para poder dar una explicación a todo aquel que demande razón de nuestra fe, dice Primera de Pedro, para poder explicar a todo aquel que demanda razón. No aquel que dice, ¿por qué vas a la iglesia? Y la respuesta, es que se siente re bonito. No, no. ¿Por qué amas a Cristo? ¿O quién es Cristo? ¿O quién es, qué significa perdón? ¿Qué significa reconciliación? ¿Qué significa exaltación? Y que puedas explicar esas cosas bíblicamente para que entonces otros puedan llamar su atención y puedas corregir el error y puedas exhortar y puedas proteger la verdad. Por eso debes conocer la palabra. Por eso no se puede ser líder si no te preparas, ¿no? Ok, no puede ser, no hay manual para ser papá, no hay manual para ser mamá. Ok, pero sí hay manual para ser la persona que Dios quiere que seas. Y eso está en la palabra de Dios. Y dice el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si la Biblia no se queda en tu corazón, no se quedará en tu hogar. Si la Biblia no se queda en tu corazón, no se va a quedar en tu hogar. Todo ese cúmulo de bendiciones de las que la Biblia nos habla, no van a estar en tu hogar, sino están en tu corazón. No basta, como antes, que te regalaban la Biblia el día de tu matrimonio y te decían, la tienes que abrir hacia la mitad y ponerla en la sala de tu casa, porque, uy, hay bendición. No es que esté ahí, es que la leas, que la leas, que la leas, que medites en la palabra. Lo que tú esperas que la palabra traiga, porque la palabra habla del amor, del perdón y de la restauración, no va a estar en tu hogar si no está primero en tu corazón. Es imposible que si estás enfermo y el doctor te receta la medicina, no basta con comprarla y ponerla en tu cuarto, te la tienes que tomar. Y si es una inyección, te la tienes que poner. No basta con comprarla, es igual. No basta con tener la Biblia en tu casa, la tienes que tener en tu corazón. No basta con ir a la iglesia, la palabra la tienes que tener en tu corazón. Aplicación familiar, tu casa necesita escuchar la palabra de Dios de tus labios. Un devocional corto, una oración, un versículo bíblico a la hora de comer, una conversación espiritual con tus hijos. En tu casa, madre soltera, papá soltero, mamá, papá, tus hijos necesitan eso. Necesitan escuchar del amor de Dios, de la protección de Dios, de la dirección de Dios, porque son como ovejitas, que lo que hacen es buscar consuelo. Y el diablo anda, hablando de ovejitas, anda con ramitas así y les dice, ven, mira, mira. Y engaña y saca las ovejitas y luego les da lo que el mundo da. Y cuando te das cuenta, una ovejita, una de tus ovejitas, uno de tus hijos, uno de tus sobrinos, eh, anda sufriendo lo que no tiene que sufrir, porque buscó fuera lo que no encontró en su casa. Conclusión, un liderazgo que guarda el hogar, guarda la iglesia. Así que no empieza por qué características debe tener un pastor, más bien, qué características tiene ese hombre en su casa para ser pastor. El llamado es un líder con carácter, alguien que sepa gobernar su casa con amor, ser ejemplo en todas las cosas, guardar la palabra, ser administrador de las cosas de Dios. Y ayer compartía este versículo.
Josué, capítulo 24, versículo 15, que es algo que todos deberíamos decir, todos, hombre, mujer, madre soltera, debería decir esto. Yo no sé ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Padre bendito, Señor, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias eh, por esto, Señor, que hablaste en mi corazón, porque en esto hay esperanza, Señor. Tuve que sentarme eh, para poder escuchar de ti, Señor, que estás corrigiendo mi corazón. Porque si lo hubiera dicho desde el púlpito, Señor, eh, no tengo razón para predicar, no tengo cualidades para, por mis fuerzas, decirme pastor. Y el Padre bendito, cuando tú pones las cosas y las aterrizas a nivel personal eh, y las das con este consuelo, yo puedo decirle a mis hermanos, a todo el que me esté escuchando, hombre, mujer, eh, de familia, Dios no quiere que estés bien o que hayas hecho las cosas bien. Dios quiere corregir lo que hace falta. Quiere añadir su palabra para que de aquí en adelante, hoy, tu vida empiece a ser diferente, tu hogar sea diferente. Hay muchas cosas, sí, que has hecho mal, tal vez. Yo también. Pero hay mucho más cosas que Dios tiene para ti. Mucho más bendiciones que Dios tiene para ti. Solo abre tu corazón y dile, con un corazón humilde, te necesito, Señor. Te necesito porque ahora entiendo que aunque soy muy inteligente y soy muy astuto, tú eres sabio, Señor. Tú tienes el control de todas las cosas y tú conoces mi corazón, conoces mi pasado, conoces mis pensamientos. Perdóname, Señor. Perdóname por no haberte escuchado. Perdóname por mis errores. Ven a mi corazón, Señor. Hazme un hijo tuyo. Dame la esperanza de que tú estás conmigo y que un día yo estaré contigo, Señor. Te entrego mi vida, mi corazón, mis pensamientos, mis planes. Te entrego todo, Señor, lo que soy. Quédate conmigo, Señor. Ven a mí. Te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Familia, muchas gracias por estar ahí. Espero que haya sido un mensaje